Hola a todos, bienvenidos al canal Lo que surge del silencio. El canal está con mi nombre, Stefano Cartavia. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, a dar like al video, a compartirlo para que los videos lleguen a más gente y todos puedan escuchar y compartir y crecer juntos. Hoy voy a compartir un tema que es clave, tal vez es un tema, una dimensión que puede transformar completamente una vida. Es un tema esencial. Es el tema del perdón. El tema del perdón que va juntos con el tema de la aceptación. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién no tiene algo para perdonarse o para perdonar? El tema del perdón es un tema muy humano y que nos afecta, que afecta la vida de muchas personas, especialmente de las personas que no logran perdonar y se quedan enganchadas al rencor, al odio, a veces a la venganza. Y la falta de perdón, como veremos, afecta una vida, complica una vida, esclaviza una vida, no nos deja vivir el proyecto de Dios, no nos deja vivir en la libertad. El perdón es clave para vivir la plenitud de la vida, de la vocación, de la misión que Dios nos regaló. Y empiezo con una frase, un concepto que puede parecer extraño y muy fuerte, pero que es la síntesis de todo lo que iré compartiendo y que tal vez entenderemos mejor al final del recorrido. El verdadero perdón es cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Lo repito. El verdadero perdón es cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Todo es perfecto para nuestro aprendizaje y crecimiento. Al final estoy convencido que comprenderemos esta frase, este concepto mucho mejor. Como les decía, perdón y aceptación prácticamente son sinónimos. Son conceptos, son dimensiones muy cercanas, no hay la una sin la otra. Perdonar es aceptar, aceptar es perdonar. Y el perdón, lo sabemos bien que tiene que ver con el pasado, esencialmente, porque estamos llamados a perdonar algo que ya pasó y que sentimos que nos afectó, o algo que nos hicimos, entonces el perdón hacia uno mismo o el perdón hacia otro. Después iremos viendo los varios tipos de perdón. Entonces, el pasado, lo sabemos bien, no se cambia. El pasado solo puede ser aceptado. Por eso que aceptación es perdón. Cuando acepto el pasado, cuando acepto lo que ocurrió, prácticamente estoy perdonando. La aceptación es la clave de todo. Es la clave del perdón y en el fondo es la clave de la vida. Lo que ocurrió, ocurrió. Que me guste o no. El pasado no se cambia. El pasado solo no me afecta más cuando lo acepto y lo perdono.
que no significa que no me duela o que se justifiquen cosas, que se justifique el mal. Esto tampoco es así y lo vamos a ver. Pero la clave, la primera clave, hoy les voy a compartir 3 claves del perdón, del proceso del perdonar. La primera, la fundamental, es esta. La primera clave, la aceptación, es esencial. Acepto mi pasado, acepto lo que ocurrió. Si no lo acepto, seguirá afectándome, muchas veces inconscientemente. Entonces hay una definición de perdón que me gusta mucho, que dice así: perdonar es salir de la ilusión que el pasado podría haber sido distinto. La repito porque es bellísima y fundamental. Perdonar es salir de la ilusión que el pasado podría haber sido distinto. Perdonar es acepto lo que ocurrió. El perdón es esencialmente una cuestión de comprensión. No es una cuestión de voluntad. Hay que salir un poco del tema de la voluntad, del tengo que perdonar. Porque la voluntad, en este caso, como en muchos otros casos, no funciona. Porque la voluntad humana es limitada y está condicionada por la emotividad. Muchas veces la voluntad es esclava de las emociones. Entonces no es libre. Lo que nos libera es la comprensión. Entonces, la segunda clave del perdón dice así: cada cual actúa según su nivel de conciencia. Repito, cada cual actúa según su nivel de conciencia. Esta es la segunda clave del perdón y también es fundamental. Comprender esto es cuestión de comprensión, no de voluntad. Comprender que el ser humano funciona así, funcionamos así. Actuamos en el momento según la luz que tenemos en el momento. Hacemos lo mejor que podemos, hacemos lo que podemos en el momento en el cual estamos. En el fondo, cada persona humana actúa lo mejor que puede según su nivel de conciencia. Obvio que hay niveles de conciencia tan elementales, tan bajos, que nos hacen actuar mal. En el fondo, ¿quién actúa mal? ¿Quién daña a su próximo? ¿Quién se daña a sí mismo? Es porque su nivel de conciencia es bajo. No logra ver, no logra comprender, no logra darse cuenta de lo que significa vivir la vida. No logra ver lo real. Simplemente ve la realidad a partir de una pantalla, de sus emociones, de sus heridas, de su dolor. Entonces no ve lo real, ve un reflejo de sí mismo afuera. Cuando comprendemos esto, el perdón surge, diría yo, espontáneamente y automáticamente. Antes que nada, podamos darnos cuenta en uno mismo. Yo mismo, si yo veo mi vida hace 30 años atrás, logro ver errores, equivocaciones. Obvio que ahora no lo haría, no repetiría estos errores, porque crecí, porque mi nivel de conciencia es más elevado de hace 30 años,
porque ahora logro ver lo real, la vida y a mí mismo desde una profundidad más elevada. Lo que vale por uno, vale para todos. El asesino, el abusador, el que viola, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Para comprender el tema, obvio que si vale para las cosas más graves, vale también para las cosas más chicas, más cotidianas. El asesino actúa desde su nivel de conciencia, que obviamente es muy bajo, muy básico. Obvio que a nivel mental, si no hay una patología mental, sabe que está matando, sabe que está asesinando, pero el nivel de conciencia no es, justamente, no tiene que ver solo y simplemente con lo racional, es algo mucho más hondo. Quien asesina a alguien, quien roba, quien viola, quien abusa, actúa desde un nivel de conciencia muy básico, porque no se da cuenta de que la otra persona es un valor, que la vida humana es un valor, que la libertad humana es un valor, que el cuerpo humano es un valor y que en todo está la presencia de Dios también. Entonces no hay que confundir el nivel de conciencia con la racionalidad. Es la conciencia que tiene que iluminar a la razón. Entonces, cuando comprendemos que cada cual actúa según su nivel de conciencia en el momento, que significa que en el fondo cada cual está haciendo lo mejor que puede y sabe en el momento. Entonces, obvio que acá no hay culpa. No hay culpa. Hay, que es otra cosa, responsabilidad. Y esto, después también lo vamos a ver, esto no significa que se justifican, obvio, que se justifican cosas muy graves, ¿no? Los crímenes, y que también la persona que cometen los crímenes tienen que pasar por la justicia y muchas veces tienen que estar en la cárcel para no seguir dañando, obvio. Pero este es otro tema. El perdón tiene que ver con un acontecimiento interno que nos devuelve la paz y la libertad. Cuando logro ver que yo mismo y el otro siempre actúa según su nivel de conciencia, según lo mejor que puede y sabe, a partir del nivel de conciencia, el perdón surge espontáneo. Y esto tiene que ver con también la palabra pecado. En el Evangelio, en griego, se dice amartía. Y amartía, la etimología de esta palabra, significa errarle al blanco, ¿no? Como cuando se tira con arco y flecha para apuntar al blanco, al centro de la cuestión y erramos el tiro, no le pegamos bien, no vamos al blanco, al centro. Esto en el fondo es pecar, esto es un nivel de conciencia que me hace errar, pero erramos en el fondo por ignorancia, porque no estoy viendo bien.
¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos y perdonar? En el fondo, acá juega mucho el inconsciente. No perdonamos porque creemos inconscientemente que no perdonando conseguiremos algo más, conseguiremos algo. Es un mecanismo inconsciente y también muchas veces perverso. Es decir, no perdonamos, no perdono porque inconscientemente creo que no perdonando gano algo. Pero esto es absurdo, es absurdo porque el no perdonar te estropea la vida, afecta a tu vida, te hace esclavo y vuelve tu vida amarga y triste. No perdonando no ganamos absolutamente nada. La falta de perdón nos impide ver la realidad. Como expliqué antes, cuando no perdonamos, cuando vivimos a partir de las emociones negativas, las emociones de rencor, de rabia, enojo, odio, venganza, no estoy viendo la realidad. Estoy viendo una pantalla con el reflejo de mis emociones. El perdón, la aceptación, nos regala la visión de lo real. Cuando acepto, bueno, lo que pasó, pasó. Acepto esto, que no significa, lo repetimos, que justificamos y que no duela, pero acepto lo que ocurrió, ocurrió. Cuando acepto esto, surge el perdón y empiezo a ver lo real, sin el filtro de mis emociones y de mi racionalidad. Vamos a la tercera clave del perdón y después vamos a ver las dimensiones del perdón. La tercera clave tal vez es la más complicada para descubrirla, para vivirla, pero también es fundamental y es bellísima. La tercera clave es detrás de los fallos, de los errores, hay un bien oculto. Detrás de los fallos, de los errores, hay un bien oculto. Siempre, siempre, siempre. Aceptarlo, aceptar los fallos mío y de los demás, nos lo hace ver. Hasta que no acepto, que significa hasta que no perdono, no logro ver el bien oculto que se esconde detrás. Pero cuando uno lo sabe, este tal vez es un acto de confianza que hay que hacer. Pero cuando uno lo hace una vez, después surge más fácilmente. Saber que detrás de los errores se esconde un bien oculto. Hay un bien ahí que me espera. Hay un mensaje ahí que me espera para que yo crezca, para crecer, para aprender. Sea de mis errores, sea de los errores que los demás hicieron conmigo. Hay un bien oculto. También detrás de cosas muy graves, como hemos visto. Obvio que cuesta verlo, ¿no? ¿Qué hay de bueno detrás de un asesinato? ¿Qué hay de bueno detrás de una violación? Espontáneamente no surge nada, no. Hay un bien oculto.
que no significa, obvio, que justificamos el hecho, y no significa que el hecho no es gravísimo y que hay que hacer de todo para que no se repita. Pero si ocurre, acá el tema, si ocurre, si ocurrió, por algo es, y un bien oculto se esconde. Y tengo sobre este aspecto cientos de ejemplos de vida personales que yo viví con personas, que leí, que escuché. Cuando la persona acepta, perdona, se revela el bien oculto que estaba atrás y la persona se vuelve luminosa. El perdón te hace luminoso. El perdón te hace amante, te hace pleno, porque el perdón tal vez es el rasgo más hermoso de la divinidad. El perdón nos hace como Dios. Después, tal vez le comentaré algún ejemplo más concreto para que podamos ver esto, con ejemplos de vida. Pero ahora vamos a ver las tres dimensiones del perdón. La primera puede sorprendernos, pero también es clave. La primera es perdonar a Dios. Tenemos que, entre comillas, perdonar a Dios, perdonar a la vida. ¿Qué significa? Significa, se vuelve al tema de la aceptación, reconciliarnos con la vida. Dios es vida. Esto ya lo hemos visto en un video pasado. Lo que Dios es, cómo se manifiesta a Dios. Hemos visto que en el fondo Dios es la mismidad de lo real, es el centro de la realidad, es lo que está en el núcleo de lo real y que se manifiesta en todo lo que vemos, en la existencia de todo lo que existe. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar a Dios? Porque muchas veces estamos peleados con la vida, y estar peleados con la vida, estar peleados con Dios, ni más ni menos. Esto que muchas veces pasa desapercibido es una de las claves de la vida espiritual, del crecimiento y de la paz. Dejar de pelearse con la vida. ¿Qué significa estar peleados con la vida? Que no aceptamos la vida así como es. Que no nos quejamos. Dijimos, la vida tendría que ser de otra manera. Esto no tendría que haber ocurrido. Esto no quiero que pase. Esto que pasó no tendría que haber pasado. No quiero que ocurran cosas. Si ocurren, se vuelve el tema. Perdonar a Dios, perdonar a la vida es reconciliarse con la vida. Me reconcilio, digo que sí. Digo que sí a la vida, aunque no la entienda. Porque la vida no hay que entenderla desde acá. Porque la vida, como Dios, es un misterio que nos supera por completo. Pero ¿dónde está la clave? Digo que sí a la vida, así como ocurre. ¿Para qué
estamos en este mundo? También esto, a veces uno se pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué vine? Uno puede pensar, yo no elegí venir a este mundo. Pero sí, misteriosamente elegimos venir a este mundo. Este es uno de los secretos más misteriosos de la mística, que en el fondo nos dice que junto a la divinidad, nuestra alma eligió encarnarse, elegimos venir a este mundo para cumplir una misión. Entonces, si estoy acá, también en este misterio que nos envuelve, pero también, de cierta forma, porque elegí venir. Entonces, en este aspecto, me disocio un poco del gran filósofo alemán que me gusta mucho, Martin Heidegger, que decía, estamos arrojados al ser, es decir, alguien nos arrojó al ser, que un poco es la experiencia de muchísima gente en este mundo, que se siente arrojada, es decir, alguien me tiró acá en este mundo y ahora me la tengo que arreglar. En el fondo, tal vez es una experiencia que tenemos que pasar todos, pero para darnos cuenta que no es así, que si estamos acá, porque elegimos estar acá. Entonces, cuando esto lo comprendemos, aceptamos, a mí me gusta mucho decir, aceptar el paquete de la vida. La vida es un paquete que no puedo elegir una cosa o no, es decir, elijo solo la parte de la vida, de la existencia que me gusta. Lo demás lo rechazo, no. Así no encontraré nunca la paz y la libertad. Aceptar el paquete integral de la vida. Acepto todo, toda la vida, así como viene. Estoy acá, elegí estar acá, para algo estoy acá, digo que sí, me reconcilio con la vida, que significa me reconcilio con toda mi historia, con la historia de la humanidad, con el dolor, me reconcilio con lo que no comprendo, me reconcilio con mis heridas, con mi historia personal, me reconcilio con mis padres, me reconcilio con todo lo que me hicieron el mal, me reconcilio, digo que sí, me reconcilio con el pasado, lo que ocurrió, ocurrió, sí, ocurrió. Para algo ocurrió. Digo que sí, descubro el bien oculto que hay atrás para crecer. La primera cosa entonces era perdonar, entre comillas, a Dios, reconciliarnos con la vida. Punto 2, tal vez puede ser una de las cosas que nos cuesta más. Perdón hacia uno mismo, perdonarme a mí mismo. Que, como ya vimos, tiene las claves, que es aceptar lo que viví, porque lo viví según mi nivel de conciencia. Perdonarse a uno mismo es salir del victimismo, salir de la culpa y salir del autocastigo, de la autoflagelación. Muchas veces, mucha gente vive del victimismo. Nos hacemos la víctima. Inconscientemente también esto es inconsciente, la mayoría de las veces nos saboteamos, nos flagelamos,
¿Por qué? Porque también acá se cree que merecemos el castigo, que ya que nos equivocamos, tengo que sufrir para pagar el error. Esto también es absurdo, porque esto no sirve para nada. Es energía gastada, desgastada, gastada sin motivo. Es un desperdicio de energía, de tiempo. Lo que sirve, lo que es bueno, es aprender de los errores. Lo único bueno, justamente acá entra el concepto de responsabilidad. Tomo conciencia de mis errores hacia mí mismo o hacia otros. Salgo del victimismo, de la culpa que no sirven para nada. Tomo la responsabilidad de lo que hice, de lo que pasó. Aprendo de ahí, aprendo para crecer. Muchas veces el error, las equivocaciones vienen para aprender, para que podamos hacer un salto de calidad. Entonces tengo que usar bien el error, dar gracias porque me equivoqué, porque puedo aprender de mis errores. Esto es usar bien el perdón. Entonces salir del victimismo, de la culpa. Hay personas que inconscientemente se sabotean, se autocastigan y entran a veces en estados de tristeza, de depresión por muchísimos años por errores que hicieron. Aceptar para tomar la responsabilidad y aprender y crecer. El error y todo lo que ocurre en la vida viene para nuestro bien. Todo. Tercer punto, el perdón hacia el otro. Y acá una frase que también tiene que ver con la segunda clave que hemos visto sobre el nivel de conciencia. El perdón hacia el otro surge de esta comprensión, que es: yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Repito, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Esta es la clave junto a las demás para perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque yo en tu lugar hubiera tenido tu historia de vida, tu familia, tu dolor, tu cultura, tu entorno, tu educación. Yo en tu lugar sería tú. Por eso que yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Cuando uno logra ver esto, ¿qué se puede hacer? Se perdona. No hay otra posibilidad. Entonces, un pasito más. En el fondo, el no perdonarse a uno, no perdonar al otro, es un veneno que nos tomamos. Si cuando yo no perdono, me hago daño a mí mismo. Acá no tiene que ver con los demás. El rencor y el odio, el no perdonar, me afecta a mí, no afecta al otro.
Y acá le traigo este ejemplo para que comprendamos este concepto. Había un hombre que de niño fue abusado y por 30 años se llevó el rencor y el odio hacia su abusador. Por 30 años su vida se vio afectada fuertemente por el abuso que subió de niño. Después de 30 años se me encontró con el abusador, que ni se acordaba de lo que había pasado. Y ni se dio cuenta de la gravedad de su acto. Entonces, el abusador vivió tranquilo su vida y el abusado se vio su vida afectada y condicionada a 30 años por no lograr el perdón. Entonces, el perdón es un regalo que uno se hace a sí mismo antes que nada. El perdón es un regalo que te haces a vos mismo para ser libre, porque no perdonar te condiciona la vida inútilmente, porque el no perdonar no cambia nada, no sirve. Perdonar es liberarse. Si no perdono, no puedo ser libre. Para ser claro, perdonar, ya lo dijimos, perdonar no es justificar el mal, obvio. No se justifica el mal. El perdón, pero tiene que ver contigo mismo, con tu alma. El perdón te hace libre. No significa, obvio, que se justifica, no. Y hay que hacer de todo para que no se repita. Entonces, perdonar es cuando algo ocurrió, acepto. Perdonar es extraer la luz del mal, el bien oculto, extraer la luz que se esconde detrás de esta experiencia de dolor, de error. Hay una luz, sí, siempre, siempre, siempre. Entonces, perdonar, el perdón y la justicia son dos cosas distintas. La justicia tiene que hacer su camino y gracias a Dios, más o menos la justicia, dependiendo de los países, de la ley, pero la justicia tiene su camino y más o menos funciona. Entonces, quien comete el mal, bueno, tiene que pagar, obvio, y a veces tiene que estar en la cárcel para que no ocurran, no pueda dañar a otra persona, obvio. Pero esto es una cosa que no tiene que ver con tu capacidad, con tu llamado a perdonarte y a perdonar. El perdón es algo interior que te libera a ti antes que nada. Y también ocurre que cuando no perdonamos, también en esto tengo muchos ejemplos de vida, cuando no perdonamos vamos a revivir situaciones parecidas hasta que no aprendamos a perdonar. Es como que atraemos lo que no perdonamos. ¿Cuántas veces casos de mujeres
que sufren violencia de su pareja o que se juntan con hombres alcohólicos y muchas veces la historia se repite. Dejan a su pareja violenta y o se vuelve a juntar con el mismo o buscarán otro hombre violento. Obvio que la motivación es psicológica, son muchas y son complejas, pero una es esta. El no perdonar, el no comprender, que no significa que justamente tengo que poner los límites y tengo que separarme y tengo que cortar una relación tóxica, pero el no perdonar me lleva a revivir la situación. Porque hasta que no perdono, no aprendo la enseñanza que se esconde detrás del acontecimiento. El perdonar es acepto lo que ocurrió, entonces aprendo la lección. Cuando aprendo, soy libre y puedo actuar de otra manera. Entonces, ahora creo que nos queda mucho más clara la definición, el concepto, la frase que compartimos al comienzo del video, que es el perdón verdadero, es cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Todo es perfecto para nuestro aprendizaje y crecimiento. Cuando aceptamos radicalmente el momento presente, el aquí y el ahora, vivimos en un eterno perdón. Todo ya está perdonado porque todo está diseñado para nuestro aprendizaje y crecimiento. Entonces, vivir desde el sí integral y radical a lo real es darse cuenta que no hay nada que perdonar. Gracias a todos que podamos vivir, que podamos perdonarnos, perdonar a la vida, reconciliarnos con la vida, reconciliarnos con Dios, perdonar a los demás para vivir una vida libre, en paz, feliz, compartiendo la luz que nos habita, que nos vive. Gracias a todos, muchas bendiciones.